porque es de mi abuela. O sea, cuando nací me pusieron en brazos de mi mamá. Y dice que en no sé qué dialecto árabe, como mi abuela es rubia de ojos azules y vio esa turquita que había salido ahí, dice que dijo, le voy a poner Tarim, la que tiene gracia, quiere decir. La que tiene gracia, no que es graciosa, sino que tiene gracia, salero, como vos le quieras decir. Y de ahí quedó. Y el Tata es de los muy íntimos, que me quieren mucho. Quiere decir fuego en guaraní. Y yo nací en Corrientes y vinimos acá cuando yo tenía 4 añitos. Pero lo que pasó fue que después, para la parte del secundario, yo era muy chiquita, tenía 11 años. Y quería tanto saber, que buscaron un lugar donde hubiera algo que yo pudiera aprender todo lo que quería aprender. O sea, que no tuviera que estar yendo a muchos lugares porque era muy chiquita. Entonces me fui a estudiar a Montecaseros, que es una ciudad muy antigua con mis 4 abuelos. Muy antigua de Corrientes, que tiene una oferta cultural hasta el día de hoy extraordinaria. O sea, es triple frontera, Brasil, Uruguay, Argentina. Una ciudad muy chiquita, encerrada a 100 kilómetros de cualquier otra localidad, así que la cultura ahí, la historia, viste, la música, los idiomas, lo que aprendí una señorita de aquellos tiempos. Entonces me formaron ahí, en esa ciudad. Y cuando empecé la universidad, que era muy chiquita también, tenía 16, era justo la época del proceso y yo era muy militante. Entonces me mandaron a Corrientes Capital. Vos no tomabas decisiones vos en aquel tiempo. Corrientes era una de las mejores, es una de las mejores universidades del país, incluso la CONIAU la ha reconocido, facultades de medicina. Y entonces, y dentro de todo era la más tranquila, ¿entendés? En cuanto a la parte que tiene que ver con lo que tenía que ver, la persecución de los que éramos un poquito líderes o un poco pensábamos distinto, peronista, en una palabra. Y cuando me recibí tenía todas las propuestas, porque en Corrientes vos de 4º año ya te toma un médico bajo su ala, y yo ya hubiera sido de la facultad y de los médicos pesados de ahí de Corrientes, porque eran mis profesores que el día de hoy atienden a mi familia que está allá todavía. Pero yo me quería venir al sur, quería volver allá. O sea, yo nunca hice raíz en Corrientes. No sé si fue eso tan chiquita, era 7 años que estuve acá. Pero siempre dije que cuando me recibiera venía acá al hospital, yo quería venir al hospital de Allen. Mi recuerdo del hospital de Allen, aunque yo venía así, viste, en los fines de año, era el hospital zonal. Cuando yo vine ya no era eso. Pero bueno, intenté desde mi humildísimo lugar, por eso trabajé en atención primaria de la salud, tanto le puse a atención primaria, y porque lo había acompañado mucho al viejo, había sido jefe de zona sanitaria, todo eso muchos años, él y me llevaba. Y en realidad me fui del hospital porque vi que las políticas no conducían ni a reactivar ese hospital zonal y que cada vez íbamos quedando más chiquitos. Y un poco mi decisión fue cuando pasamos a ese hospital tan pequeñito, ¿viste? Que con tan poquitas camas, cuando teníamos esas salas inmensas. Por eso en algún momento cuando estaba la refacción del ex edificio de la administración, yo le contaba a Lorenzo que mi papá hacía guardias ahí y yo me iba a quedar con él, que era chiquita. Y esas escaleras eran mi lugar para resbalar, era espectacular. Así que, no, muchos sentimientos, viste, con el hospital. Y cuando vos tenés sentimientos con una cosa, te gusta verla que crezca, no que se achique. Entonces renuncié al hospital y bueno, me dediqué a la actividad privada. Y es más, me fue extraordinariamente bien en la parte privada porque empezó a venir la misma gente que iba al hospital. Y de ahí empecé a armar mis pacientes, que el día de hoy, porque en la guardia vos ves de todo, o sea, ¿entendés? O sea, gente con obra social, gente sin obra social, y la gente me buscaba en las guardias. Yo hacía nada más que guardia en el hospital. El resto de mi trabajo fue costa oeste, costa este, Guerrico, Bifulco, Progreso, ¿entendés? Ese fue el trabajo que
que hice en los tiempos del hospital.